Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer el unboxing y review del nuevo modelo de auriculares inalámbricos deportivos de conducción por aire de la marca Sanag, los Sanag Z66 Pro. Como comentaba, pues hoy vamos a analizar los auriculares Sanag Z66 Pro, una marca que ya conocemos en el canal. Hemos hecho la review hace poco del modelo Z53 Pro, que nos encantó, sobre todo por su comodidad y buena calidad de sonido. Y hoy vamos a atacar pues, a este modelo, el Z66 Pro, que aparentemente es ligeramente superior en su gama, a pesar de que mantiene buen precio, y ya os dejaremos ahí cupón de descuento que dan a muy buen precio. ¿Qué características tienen? Pues son de conducción por aire, como vemos, lo cual quiere decir que queda el orificio del oído abierto al aire, sin tenerlo taponado, sin perder el contacto con el exterior, o sea, desde el punto de vista de la comodidad, muy cómodo. Cuentan con una capacidad de batería de 13 horas de sonido ininterrumpido, que son 52 horas con la carga de la caja, y presume la marca de tener un gran sonido de bajos, gracias a los drivers de 15 milímetros que incorporan estos auriculares. Igualmente, comenta la marca que están hechos de material hipoalergénico para que no nos den alergia, y además son IPX4, pues eso, que pueden soportar bien el sudor, que no se van a estropear si sudamos. Y cuentan con la última versión de Bluetooth, la Bluetooth 5.3. Vemos pues eso, unas características bastante top, para un precio muy ajustado y una calidad en esta marca esperamos que buena. O sea, todo lo que hemos probado está muy bien, así que bueno, vamos a hacer el unboxing y comenzamos el unboxing. Y aquí nos encontramos la caja de carga, color negro. En su interior pues nos encontramos los auriculares, que como vemos vienen con la forma de la oreja para colgarlos y poder hacer deporte sin ningún temor a que se nos caigan. Son de conducción de aire. Vemos como aquí en la parte interior están los conductos que nos llevan el sonido al orificio de la oreja, ¿no? Pero sin taponarlo. Y vemos el buen tamaño con su driver de 15 milímetros, que según la marca nos va a dar muy buenos graves y un sonido hiperespacial. Vemos la lucecita de que está buscando ya la conexión, ¿no? Y bueno, aquí con el adhesivo, pues la zona de carga de la batería. Vemos pues lo que son los dos auriculares, el izquierdo y el derecho. Y la caja de carga hiperplana, ideal para llevar en el bolsillo. Y contamos con el cable de carga USB tipo C, como vemos, la tarjeta VIP, que siempre incluye esta marca, que viene en chino. No sé, a ver si un día me da por investigar y a ver qué significa y para qué vale. Y el pequeño manual de instrucciones, que viene en chino y en inglés, y que nos vendrá genial, pues sobre todo para entender y manejar el menú, el control, pues que será a través de toques en la superficie táctil del auricular. Así que bueno, eso es todo el unboxing. Ahora pues vamos a conectarlos al móvil y lo primero de todo pues que conectarlos al Bluetooth del móvil para poder escuchar algo de música, las llamadas o un podcast o lo que sea, ¿no? Entonces tan sencillo como una vez que lo sacas de la caja, vemos con la lucecita, ¿no? Vemos por la lucecita que está en modo emparejamiento. Pues simplemente vamos a la configuración de Bluetooth del móvil,
Lo buscamos y aquí está, Sanac Z66 Pro. Simplemente damos y le decimos que sí, que empareje. Y ya pues han quedado emparejados. Como ves, pues es sencillísimo como en cualquier marca y modelo, no tiene ningún misterio. Bien, en cuanto al funcionamiento de la parte táctil, pues es muy sencillo. Escogemos el auricular, por ejemplo. Vamos a ver. La parte táctil es esta. O sea, no es lo habitual, que sería el botón, es lo que estamos habituados en otras marcas. En este caso es esta. ¿Cómo funciona? Pues si damos un toque en cualquiera de los dos, hace play y pausa. Dos toques en el izquierdo, pasa a la pista anterior. Dos toques en el derecho, pasa a la pista siguiente. Y si damos tres toques en el izquierdo, sube el volumen. Tres toques en el derecho, sube el volumen. Y si mantenemos pulsado el botón, si mantenemos ahí el dedo un ratito, pues lo que va a hacer es que se va a activar el asistente de voz del móvil. Funciona bastante bien. Yo estoy acostumbrado a otras marcas y tal, y al principio me ha costado un poco, pero bueno, funciona bastante bien. Y llega el momento de las conclusiones. ¿Qué tal? ¿Cuáles son mis impresiones de estos auriculares de Sanac, los Z66 Pro? Pues vamos a ver. Una de las pegas que puse en la review del modelo Z53 era tal vez su escaso volumen. En el caso de este modelo, del Z66 Pro, el nivel de volumen es muy alto. O sea, si lo pones a tope de volumen, casi molesta. O sea, que volumen tiene mucho volumen. El sonido, pues los graves, bueno, no son espectaculares, están ahí y tal, pero claro, igual es que queremos pedir graves a unos auriculares pequeños y eso es imposible. En este caso, pues bueno, más o menos. Lo que sí que es verdad es que el sonido es muy bueno, muy limpio, con muchísima definición y además con una sensación de espacialidad muy alta. Con lo cual, pues creo que es un auricular que merece mucho la pena. Solo tener un modelo de conducción por aire, o sea que esto no entra dentro del agujero del oído, sino que queda al lado, por encima. Con lo cual, la sensación de comodidad y de libertad es muy grande, aparte de que no dejas de percibir los ruidos del entorno. Son muy cómodos, pesan 7 gramos y para hacer deporte pues son perfectos, porque ya puedes hacer cualquier tipo de saltos y de filigranas, que estos auriculares ni se van a menear. Donde te los pongas, ahí es donde acaban. No se van a mover nada durante el ejercicio, hagas lo que hagas. Y eso está muy bien, eso te da mucha seguridad y mucha comodidad. La batería dura mucho, pues yo no sé si llegará a las 13 horas que dice la marca, pero vamos, los días que los he estado probando, pues que no se acaba la batería, vamos, que parece magia y tal. Y luego aparte, pues la carga es bastante rápida a través del USB-C de la caja. Y en cuanto a precio, pues son unos auriculares que su precio original está en torno a 50-60 euros, pero que ya sabes, siempre hay descuentos, siempre hay cupones y tal, y ahí os dejamos en cupón, pues creo que es de 20 euros en la descripción del vídeo, con lo cual pues creo que es una muy buena opción. También está disponible en color blanco. Y eso es todo. Unos auriculares que suenan bien, con mucho volumen, muy cómodos de llevar y a muy buen precio. Y además con mucha autonomía. Así que bueno, ahí en la descripción del vídeo te dejo un enlace de compra, te dejaré cupón de descuento. Y como te digo siempre, si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete al canal, que nos ayudarás a poder hacer más reviews como la de estos Z66 Pro. Y eso es todo. Hasta pronto.